para el Uruguay, no solo para Montevideo, el Solís representa mucho, aunque hay muchos habitantes que nunca entraron a él o vieron un espectáculo. Pero una vez el doctor Carámbula, que en esa época, ahora fallecido, era el director de Cultura, cuando iniciamos las obras y todos los trabajos acá, me dijo, el Solís es como la Rambla, aunque uno no vaya a pasear, tomar mate o correr, la Rambla es de todos. Y con el Solís pasa algo parecido. El Teatro Solís es un teatro que está asociado obviamente a nuestra historia como nación, ¿sí? Es decir, su fundación data del 1856, justamente estamos celebrando los 160 años, y en ese sentido casi que nace con el país, con la nación. Entonces, atraviesa toda su historia, no solamente como ciudad, sino también como país. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, históricamente está ligado, más allá de que es un fenómeno local, ciudadano, a la historia del país y a sus acontecimientos en general. Eso en términos, digamos, del elemento simbólico de lo que representa el teatro, tanto para la ciudad como para el país. Es como un derecho adquirido que tiene la ciudadanía sobre algo tan importante como eso. Hay otros edificios de ese tenor. Es un valor ese del que yo hablo que es inmaterial. Y después está el valor patrimonial por ser una obra de 1856, por haber sido construida como se construyó, en etapas, etc. Y creo que nosotros hoy todos estamos felices de haberlo recuperado de esta forma. Obviamente el Teatro Solís, podríamos decir que está incluido en esa categoría de lo local, que articula lo global y lo local, ¿no es cierto? Entonces, desde esa mirada, digamos, es un teatro que tiene una implantación local muy fuerte, una implantación ciudadana muy fuerte, pero también como un ámbito de relevancia, tanto desde el punto de vista arquitectónico, histórico, artístico, adquiere esta proyección desde lo local a lo global, y en ese sentido creo que articula. La tarea del coordinador de escenario consiste en analizar los proyectos junto con el director técnico y el resto del equipo, analizar los proyectos de las producciones que llegarían al teatro, analizar los tiempos de montaje, si esa obra se puede realizar efectivamente en el teatro, cuánto tiempo llevaría a armar todo eso, cuánto tiempo de ensayo requiere la compañía y si eso es compatible con el tiempo del teatro. Y de acuerdo a la tecnología o las posibilidades y los recursos humanos que tenemos, hacer toda esa adaptación de ese proyecto para que se pueda llevar a cabo en el teatro. Esa es la parte más específica. Después también va todo el tiempo de planificación de horarios, ver materiales que se necesiten, comprar, etcétera. Todo eso siempre en coordinación con el resto de los encargados de cada área, ¿no? No es un trabajo en solitario, sino que debería ser un trabajo en equipo, ¿no? Cuando se decidió reformar el teatro, o sea, cerrarlo y hacer toda la reforma, era porque era un teatro que estaba, aparte de ediliciamente bastante estropeado, digamos, sin actualizaciones, también tecnológicamente no tenía prácticamente recursos, ¿no? El escenario estaba arruinado, la parte de la parrilla, la parte propiamente del piso del escenario, no tenía buena tecnología en cuanto a sonido e iluminación, equipos muy antiguos. Entonces todo eso, cuando se reabrió, se compró la mejor tecnología que había para ese año. Como todos sabemos, la tecnología pasa de moda muy rápido, más en estos últimos años, que es como vertiginoso. El tema de la restauración crítica es aquello que trae algo que tiene cientos de años, decenas de años más bien, a la modernidad. El teatro hoy exigía primero la aislación acústica, el responder a un sistema acústico más moderno que el que tenía, o sea, el Solís tenía una fama de que tenía una acústica muy buena, pero en realidad se mejoró mucho porque se realizaron modelizaciones, hubo un proyecto del exterior sobre acústica. Y fundamentalmente la restauración quiere decir es volver a tomar un elemento que está en desuso o no bien usado, especialmente en arquitectura, y darle nueva vida.
Y eso fue lo que se hizo con el Solís. Se motorizaron varas del escenario, que antes era toda tarea manual, ahora trabajamos un sistema mixto de varas motorizadas, lo cual permite que con mayor velocidad para los montajes y para las tareas, no tiene que estar una persona o varias haciendo fuerza, que obviamente lo que tratamos es de cuidar al personal. Entonces eso permite a su vez movimientos en escena mucho más fluidos que se pueden programar, eso en cuanto a la maquinaria escénica. En cuanto a iluminación, también hay equipos bastante modernos, se han ido adquiriendo a lo largo de estos años también, cuando se reabrió el resto del teatro en 2008 también se incorporó material, y ahora hay una nueva inyección de tecnología que se acaba de hacer, que estamos a punto de estrenar, que son consolas nuevas de iluminación en las dos salas, se va a comprar una consola nueva de audio, toda una cámara negra nueva, entonces hay como que es absolutamente necesario porque se van estropeando las cosas debido al uso y a la también, por ejemplo, la cámara negra, a la cantidad de montajes que hay al año, la cantidad de veces que se sube y se baja al año, acá hay funciones prácticamente todos los días. Se modernizó especialmente la parte de la escena, con ese enorme cubo que sale hacia arriba. Y, por ejemplo, creo que fue una buena solución el ponerle cristal iluminado para ese cubo, porque en su momento con los arquitectos trabajó acá un equipo muy grande, ¿no? Con los arquitectos dijimos, a ver, es la nueva farola del Solís. Y además de eso, la restauración total de la sala, que fue una obra de ingeniería muy importante, porque fue aislarla en el Solís, cuando uno estaba dentro se escuchaba la lluvia en el techo, y se le puso una losa de hormigón por encima del lienzo, que había que preservar, porque tuvimos un equipo muy grande de gente restaurando ese lienzo a cero. Eso fue muy importante y fue una lucha con... También hay técnicos que consideran que hay cosas que no se debían cambiar, que las ventanas de madera del Solís había que tratar de conservarlas o cambiar, pero dejándolas de madera, cosa que resultaba imposible. Finalmente hicimos una prueba, se la mostramos a la Comisión de Patrimonio y aprobamos esta abertura. Pero todo dio trabajo, pero fue muy, muy agradable todo ese tiempo, ¿no? Fueron 2 años de obra. Desde el punto de vista práctico, operativo, el teatro, digamos, más allá de que es de una administración municipal, departamental, está permanentemente coordinando, digamos, sus políticas, por ejemplo, con el MEC, con el Ministerio de Educación y Cultura, tanto en lo que tiene que ver con las actividades específicas artísticas como con actividades socioculturales, como por ejemplo la experiencia de un pueblo del Solís, que representa justamente la voluntad del teatro junto con el Ministerio de Cultura, junto con la Administración Departamental, de proyectar el teatro a nivel nacional, ¿sí? A su vez también el teatro, más allá de los aspectos locales, ciudadanos o generales, nacionales. A mí me parece, como sala de teatro y no como auditorio, a mí me parece que es la mejor, sí, en cuanto a la belleza edilicia, para empezar. Después a las posibilidades que tiene como teatro, ¿no? Como sala teatral, comparándola con el resto de las salas o públicas o privadas en cuanto a teatro. Es la que tiene mejor equipamiento, es la que está más modernizada dentro de una sala, ¿no? Habría que excluir al Sodre acá porque es un auditorio y es más versátil para otras cosas, y a su vez no me parece que sean comparables y que haya una pelea Sodre-Solís, porque tienen distintas características las dos salas y distintas posibilidades, pero para una obra teatral a mí me parece que el Solís es el mejor teatro hoy en día. También es un referente a nivel turístico, a nivel de artistas, de alguna forma en esta nueva etapa, una parada obligada de grandes artistas a nivel regional y a nivel internacional también. Entonces, digamos, redondeando, es un teatro que atesora la ciudad, que administra la ciudad, el departamento,
pero con una mirada y una articulación a lo nacional desde todos los puntos de vista, histórico, artístico y patrimonial. Las dificultades, yo creo, una de las más grandes fueron los problemas económicos y financieros. Esta obra comenzó en el 2002. El país entró en una crisis muy profunda en ese momento y hubo un gran esfuerzo de la Intendencia para llevar a cabo la obra. Y entonces tuvimos que, cuidar los gastos de una forma para poder volver al Solís con dignidad, con buena tecnología, con buenos materiales, pero dentro de un presupuesto lo más acotado posible. Y después, fundamentalmente, también todos los aspectos acústicos fueron difíciles, los desencuentros con los propios directores de orquesta, la Comedia Nacional, toda esa enorme, digamos, riqueza que tiene la Intendencia en cuanto a la parte artística. También, digamos, ellos lo sentían esto como su casa, entonces tocarlo era difícil, ¿no? Entonces, eso quizás es una de las cosas que fue más difícil coordinar toda, digamos, contemplar esa situación. Y técnicamente, bueno, tuvimos apoyo, llegó un momento que yo tenía acá 11, 12 técnicos, entre ingenieros, arquitectos, trabajando, se revisó todo el cálculo de estructura, hubo que hacer correcciones y después, bueno, yo no sabía nada de teatro, aprendí rápidamente, porque naturalmente toda la tecnología, desde los motores de izamiento, que eran la primera vez que se usaban en América del Sur, solo lo usaban en Estados Unidos en los liceos, y lo estaban, digamos, desarrollando la tecnología para los teatros importantes. Nosotros fuimos uno de los primeros que usó este tipo de motores. El telón de cortafuego que se hizo en Buenos Aires, digamos, el sistema de izamiento del fosco de orquesta, también se fabricó en Buenos Aires, y el sistema de la estructura, esa estructura que fue muy difícil para rehacer el techo, porque se rehizo el techo con una gran losa de hormigón, también hubo que traerla desde la Argentina, porque eran fabricadas especialmente. O sea, hubieron problemas tecnológicos. Y luego, cuando hacíamos pruebas de sonido, pruebas por la acústica y demás, tuvimos que darle una serie de situaciones en las cuales los palcos tienen una parte absorbente y otra parte reflejante. Cuando se escucha música se cierran o se abren puertas, y hay un sector arriba de todo que se incorpora a la masa, digamos, de aire de toda la sala para lograr mejorar la acústica. Porque, a ver, el tema es que la música y la palabra son contradictorias, y en un teatro que se hacen las dos cosas es difícil lograr ese equilibrio. La palabra teatro es una palabra polisémica, es decir, tiene multiplicidad de sentidos. Particularmente tiene dos grandes sentidos. El teatro es un espacio y una actividad, ¿sí? Y ninguna de las dos puede funcionar sin la otra. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, como responsables de administrar este espacio, que es un espacio público, tenemos que atender los dos aspectos, es decir, dar la relevancia que tiene este espacio como edificio patrimonial, casi que como monumento, y a su vez propiciar la actividad artística, cultural, social, de relevancia como corresponde a un espacio como este. Entonces, en ese sentido, desde sus orígenes, pero particularmente desde que adquiere el carácter departamental en el año 1937, digamos, el centro del cuidado justamente viene por la articulación de esos dos elementos, del espacio y de la actividad. En relación al espacio, bueno, se han hecho diversas intervenciones, particularmente la última y relevante en el año 98, en la cual no solamente se realiza una readecuación edilicia y tecnológica, sino también una adecuación en términos de gestión, es decir, se incorpora al teatro un modelo de gestión
moderno, contemporáneo, muy estudiado, que toma como modelos de referencia a distintos teatros del mundo. Y en ese sentido, bueno, el ayornamiento que se hace desde el punto de vista edilicio y tecnológico, junto con la incorporación de todo un equipamiento, de todo un equipo técnico profesional de primera categoría, nos coloca en capacidad justamente de enfocar desde lo que corresponde al edificio y a su gestión la actividad artística esa que mencionábamos, que es muy intensa. A ver, esta sala siempre tuvo un aforo parecido al que tiene. Lo que se eliminaron fueron los palcos de avancén que se usan también como parte de mejorar la acústica, ¿verdad? Y además se coloca iluminación, parlantes, etcétera, ¿no? Porque este es un teatro a la italiana. Los teatros a la italiana, los que están, digamos, es como una herradura, y por tanto los que están en ciertos lugares no ven el escenario. Más que nada los palcos avancén era para que la gente los viera a ellos, ¿verdad? Era lo más importante lo que iban a esos palcos. Esos palcos se cerraron. En realidad se trató de mantener el mismo aforo y quizás puede haber quejas de que están muy cercanas las filas, ¿no? Cambió, antes se ingresaba por el centro, pero el centro en definitiva es el lugar más en que mejor se ve el escenario, por tanto preferimos manejar por todo, o sea, estoy hablando de todo el equipo, proyectistas y después directores de obra. También este teatro alberga dos elencos estables, como son la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica, y en ese sentido ya de base la Orquesta Filarmónica tiene en el entorno de entre 15 y 20 conciertos por año de temporada, más la Comedia Nacional que hace decenas, cientos de funciones en el teatro, de ahí eso como base, más toda la actividad internacional, más artistas locales, más artistas emergentes, más actividades con consagrados, más muestras fotográficas, es decir, hay una diversidad de actividades, como mencionábamos recién, que están justamente sustentadas por una correcta planificación, un edificio que está permanentemente supervisado y atendido en todos los aspectos, tanto de infraestructura patrimonial como de equipamiento tecnológico y mobiliario, y en el área de los recursos humanos, justamente contando con profesionales de primerísimo nivel. Acá trabajó muchísima gente, o sea, lo que pasa que, claro, caras visibles éramos pocos, pero acá el arquitecto que se encarga de mantenimiento trabajó muchísimo desde el principio y fundamentalmente creo que lo que se hizo fue un gran avance tecnológico, y si bien se perdieron aforos, acá era famoso el hecho que en el último nivel los verdaderos amantes de la música clásica venían con una partitura solo a escuchar y seguir la música con la partitura, no veían nada, porque hay lugares que no hay visual. Es un teatro que tiene esa característica, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, estamos acá porque nos gusta, ¿no? Nos gusta lo que hicimos y lo que hacemos, y estudiamos y hicimos una carrera para trabajar adentro de un teatro. Creo que esa es una gran diferencia con la mayoría de los teatros, que acá la forma de ingresar fue por un concurso que tenía, en las varias etapas que se ingresó, ¿no?, unas bases muy concretas y que las personas tendríamos que haber estudiado y trabajado en teatros anteriormente. No es lo mismo llegar porque alguien te trae y empezás a aprender un oficio. Sí, acá hay gente que es los mayores, digamos, que son de tradición de teatro y aprendieron el oficio dentro de un teatro, y siempre se precisa de esa gente porque son los que tienen el expertise, como se dice, o sea, ¿no?, la cancha. Ellos aprendieron en la cancha y también nos enseñaron muchas cosas, y creo que eso es lo lindo, lo rico de este equipo, que hay gente de muchas edades, que llegamos siempre al teatro, pero todos tenemos amor por el teatro, y eso es lo más importante. Ese es el desafío, es la tensión permanente que nosotros manejamos en el teatro, y justamente responde de alguna forma a la esencia de lo que es un teatro. La palabra teatro, como decíamos, como le mencionaba, es polisémica, pero a su vez su etimología es
lugar para observar. Eso es, teatro deriva del griego teatrón, que es lugar para observar, lo cual implica como dos elementos centrales, que son qué se observa y quién observa, ¿no? Entonces, el qué se observa es la actividad artística y quién observa es la audiencia, es el público. Entonces, esos son como los tres elementos, ¿no? El ámbito edilicio, el ámbito artístico y las audiencias. Eso es todo lo que confluye en el teatro y es lo que de alguna forma planificamos a partir de todas estas modificaciones, porque también este es un ámbito vivo, que se han ido produciendo en la historia y que, bueno, que hoy nos encuentran en los 160 años con este edificio maravilloso, con los elencos estables ya instalados en el teatro y con una apertura en la sociedad, tanto a nivel de audiencias como a nivel artístico, a mí me parece más que apropiada.